Hola, buenas noches para todos. Transmutology, un domingo más, compartiendo las reseñas de los libros seleccionados. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el miedo de Jiddu Krishnamurti, pero antes quiero darle las gracias a todas las personas que me apoyan con comentarios, con likes y compartiendo el contenido, porque sin ustedes, obviamente, esto no sería nada ni nadie. De verdad, de verdad, de verdad, su apoyo es fundamental para que el canal crezca y para que obviamente más personas em, conozcan este trabajo que estoy haciendo con mucho cariño y que de verdad creo que comparte contenido que puede ser información útil para sus vidas. Entonces, un beso por eso. ¡Mua! Pero bueno, entrando en materia, sobre el miedo, Jiddu Krishnamurti. ¿Quién fue Jiddu Krishnamurti? Pues este señor él nació en la India y fue un escritor, fue un orador, básicamente sobre temas filosóficos y espirituales. Fue autor de varios libros. El más conocido, de hecho, es muy comentado por Borja Vilaseca y es La libertad primera y última, que es considerado uno de sus mejores libros. Borja Vilaseca o Borja Villaseca le habla mucho de Krishnamurti en sus charlas y en sus libros. De hecho, Borja tiene un libro que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Que casualmente me di cuenta hace poco que este es el tercer libro sobre el miedo que me leo. El primero fue ¿Qué harías si no tuvieras miedo? De Borja Vilaseca. El segundo fue El miedo no es una opción de Mónica Berg y este sobre el miedo. Pues básicamente este libro, que es súper fácil de leer, está construido o está conformado por ensayos cortos, entrevistas y resúmenes de charlas de Krishnamurti sobre el miedo. El origen del miedo son los pensamientos. Y esos pensamientos de dónde vienen, ya sea son las conclusiones de experiencias que tuvimos en el pasado que no queremos repetir o hacen parte de esa máscara del ego que obviamente está creada desde nuestra infancia por todas nuestras creencias. Y en uno u otro caso, cuando se presenta algún tipo de situación o que detectamos que se va a repetir el dolor o la tristeza o la mala experiencia o que vamos a salir de esa zona de confort, ¡chum! Llega el ego, perdón, llega el miedo y nos paraliza. Entonces, en ese escenario, básicamente el libro está dirigido a entender el origen del miedo. Vamos a leer un pedacito por acá para que entendamos mejor el, esa reflexión que yo les acabo de decir, cómo las explica Krishnamurti en su libro. Y dice así. Pero estamos hablando de los miedos psicológicos. ¿Cómo surgen esos miedos psicológicos? ¿Cuál es su origen? Esa es la cuestión. Existe el miedo a algo que sucedió ayer, el miedo a algo que podía suceder más tarde, hoy o mañana. Existe el miedo a lo conocido y el miedo a lo desconocido. ¿Qué es el mañana? Uno mismo puede ver con claridad que el origen del miedo surge de la estructura del pensamiento, cuando uno piensa en lo que sucedió ayer y lo teme, o cuando piensa en el futuro, ¿no es cierto? El pensamiento genera miedo, ¿de acuerdo? Por favor, estemos seguros de esto, no acepten lo que estoy diciendo, estén absolutamente seguros por sí mismos de que el pensamiento es el origen del miedo. Cuando pensamos en el dolor psicológico que padecimos hace cierto tiempo y no queremos que se repita, no queremos sentir eso que recordamos, cuando pensamos en ese dolor se genera el miedo. Podemos proseguir a partir de ahí. A menos que veamos esto con mucha claridad, no podremos ir más lejos. El pensamiento, al pensar en un suceso, en una experiencia, en un estado en el que ha habido confusión, peligro, sufrimiento o dolor, genera miedo. Y el pensamiento, al haber establecido cierta seguridad psicológica, no quiere que se altere esa seguridad. Cualquier alteración es un peligro y en consecuencia hay miedo. Todos tenemos miedo a algo. De hecho, uno de los miedos más comunes es hablar en público, que evidentemente yo no lo tengo, aunque en Filmo sí, pero ese era otro tipo de miedo, pero en general ese es el miedo de la mayoría de las personas. Hablar en público es uno de los más comunes. Y hay muchos más. Teniendo en cuenta este tema, que cualquiera de nosotros puede sentir miedo y teniendo en cuenta que
para Krishnamurti y para Vilaseca y para Berg, y el miedo tiene un origen en los pensamientos. Yo los invito primero a que escriban cuáles son sus miedos. Segundo, teniendo claro que son pensamientos, de acuerdo con Krishnamurti, cuando nos liberamos, uno, aceptando el miedo y dos, entendiendo de dónde está el origen. Ok, pensamientos, pero ¿de dónde vienen esos pensamientos? Una experiencia, una situación, algo que aprendieron, una creencia. Entonces, la segunda invitación es, identificados los miedos y aceptados, escriban de dónde vienen los pensamientos que han generado esa situación que para ustedes temerosa. Ejemplo, la mayoría de personas que tienen miedo a hablar en público, ¿por qué? Porque es que están pensando en lo que van a pensar los demás de lo que están diciendo. No todas, pero sí muchas. Entonces, en ese escenario, es una creencia que las personas, y si me equivoco, puede ser otra, y si se me olvida todo, puede ser otra. Pero obviamente son puros temas que están aquí en nuestra cabeza. Entonces, uno, los invito a identificar el miedo. Dos, los invito de dónde vienen los pensamientos que generan ese miedo. Y tres, el título del libro de Borja Vilaseca es ¿Qué harías si no tuvieras miedos? Tres, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y esas tres preguntitas y con este libro yo creo que les va a ser muy útiles, una herramienta útil para por lo menos algo tan sencillo como el tema de hablar en público, que se los resumí algo así corto, pero cada uno tiene sus propias razones. Y así, por ejemplo, miedo a nadar, miedo a volar, miedo a estar solo, miedo a las alturas, etcétera. Entonces, espero que esta reflexión sobre el miedo que nos ha ayudado a hacer Krishnamurti y estas preguntas les sirvan de manera positiva en su vida, les sirvan para enfrentar esos miedos y para entender que todo lo tenemos acá. Entonces, por hoy estuvo intensa la reflexión de hoy. Y eso que es un libro súper fácil de leer, si has leído de desarrollo personal y un poco de filosofía, se entiende, pero es deep, es profundo. Espero que esto les haya servido el día de hoy. Espero que respondan las preguntas. Y de todos modos, si no las quieres responder, aparte, si quieres, las puedes compartir, compárteme, cuéntame, coméntame a qué le tienes miedo, qué harías si no tuvieras ese miedo. Quiero escuchar, quiero saber. Entonces, espero que me cuentes. Y bueno, espero que tengas una súper maravillosa semana. Recuerda que la magia está dentro de ti y que si tú quieres un cambio, debes confiar en el poder de saltar, en el poder de cambiar. Y para eso también es necesario reconocer los miedos, así que espero que me cuentes debajo del video qué harías si no tuvieras miedo, a qué le tienes miedo y de dónde vienen esos pensamientos que te generan ese miedo. Espero que tengas una súper maravillosa semana. Bye.